Una de las preguntas que se hicieron ahorita durante el intermedio, que se me hizo, todas son extremadamente muy buenas, que me encantaría que las hicieran durante la clase para que todos escucharan, pero no hay problema. Ya la hicieron ahorita y una tiene que ver con la supremacía del hombre al ser coheredero con Cristo. Entonces, somos coherederos y Cristo es superior a los ángeles. ¿Eso nos hace superiores a los ángeles entonces? Es parte de la pregunta. Entonces, para allá vamos con esto y voy a tratar de responderla más avanzando en el pasaje. Versículo 5. Ahí donde estamos, ¿ok? En el versículo 5, si ustedes regresan a la palabra de Dios, dice, ¿por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? En versículos 1 al 4, y el 4 dijimos que es como una conexión entre 1 al 3, y luego 5 en adelante, introduce a Jesús como ser supremo sobre los ángeles. Es que entonces aquí está dando la explicación por qué es supremo. Y parte del por qué es porque Dios nunca le dijo a ninguno de los ángeles, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, de esta manera que lo introduce, adórenle todos los ángeles de Dios. Una cosa que no terminé de decir hace rato cuando me fui a Filipenses capítulo 2 y habla acerca de que la supremacía de Cristo está basada en el preámbulo de las calamidades o la humillación de Cristo. No solamente es el hecho de que el evangelio le da propósito a la humillación, pero lo que debe de quedar en claro, porque hablamos de una restauración cósmica de Cristo, es que el nombre que le fue dado a Cristo, que es por sobre todo nombre, Filipenses, no es el nombre Cristo, ese es su título, ¿verdad? No su apellido, ni es su nombre Jesús. El nombre que es dado a Cristo, que es por sobre todo nombre, es el nombre Señor. Es el título que solamente le pertenecía a los gobernantes romanos. Ya lo usaban ese título de Señor, pero simplemente que ese le pertenece a Cristo. Por lo tanto, en la iglesia del primer siglo, una de las confesiones que se van a hacer bautismales es precisamente al ser bautizados, decían, Cristo es Señor. Y vámonos para abajo, al agua. Entonces, literalmente, si tú confiesas eso en este tiempo en la historia, ¿qué va a ser el precio a pagar? Encarcelamiento y eventualmente muerte. ¿Han escuchado del Coliseo Romano? ¿Han escuchado de literalmente crear con el cuerpo de los cristianos antorchas humanas? Esa es la confesión. Cristo es lo que el Padre dice que Cristo es. Eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Entonces, una vez más, adentrándonos a una iglesia, adentrándonos en una relación personal, a nivel personal, la pregunta es no si yo creo en Cristo. La pregunta es si creo lo que el Padre dice de Cristo. Esa es la pregunta. Porque el Padre dice en Filipenses capítulo 2 que Él es Señor. Y ahora, obviamente, de ahí elaborar qué significa eso. Y es lo que estamos leyendo ahorita, de que el Padre dice, lo introduce como el primogénito en el mundo, adórenle todos los ángeles de Dios, ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Está dando como la función y la categoría de quién es el primogénito, quién es Cristo y quiénes son los ángeles. Mas del Hijo, él dice, versículo 8, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, de era a través de las eras, una eternidad. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido, ¿qué cosa? La maldad, por lo cual te ungió Dios, te separó, otra vez, esa palabra Mesías, el título, te separó Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y, por lo tanto, versículo 10, tú, oh, ¿qué palabra es? Señor, una vez más, el nombre que es por sobre todo nombre, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Observen el juego de palabras. O sea, lo que está diciendo es que Cristo es el creador, Cristo es, este título de Filipenses capítulo 2, que es el nombre por sobre todo nombre, es el nombre que se le da al Dios de la Biblia en el Antiguo Testamento, que los judíos, por reverencia, le cambian ese nombre personal a un nombre diferente para no usarlo en vano. ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Han estudiado el Antiguo Testamento? Entonces, el Dios de Jehová, Yahweh, se dice, ese nombre personal que no querían pronunciar, es exactamente el nombre que estaba usando Hebreos y Pablo para decir, ese es Cristo. Es el nombre que tiene Dios como el Dios de pactos, el Dios que no cambia, el Dios que es inmutable. Y Hebreos está diciendo, Él es el que es el mismo título que dice Génesis capítulo versículo 1, en el principio
Ese nombre personal está diciendo, Él fundó la tierra. Esa es la cristología de la que estamos hablando. Por lo tanto dice, ¿y los cielos son obra de qué? Una vez más, Cristo estamos hablando en cuestión de Dios, de ese Dios creador no tiene manos, está hablando de un antropomorfismo. Ellos perecerán. ¿Quiénes son ellos? No pierden el hilo de la conversación. ¿De qué trata todo este párrafo? ¿A quién está comparando? Los ángeles. Tú estás diciendo, ¿ellos qué? Van a perecer, mas tú, ¿qué cosa? Entonces, una vez más, porque eso lo dije al principio. Cuando nosotros muramos y vayamos ante la presencia de Dios, no vamos a recibir un arpa, alitas y un pañal. ¿Ok? Somos seres eternos, pero aún dentro de ser un ser eterno, escuchen esto, somos creación. ¿Sí me explico? Entonces, es obvio que está creando esa distinción donde lo que está diciendo es básicamente esto, es que los ángeles, aun cuando son seres supremos, aun cuando son seres celestiales y espirituales, porque no tienen cuerpo, siguen siendo creación. Tienen un principio y tienen un fin. El único ser que es eterno, el único ser que es supremo es Dios, y en este caso obviamente usando esta conjugación y esta interacción con el Hijo. Entonces de ahí ustedes fácilmente en un sermón, en una enseñanza, pueden irse a Juan capítulo 1, versículo 1. Fácilmente pueden echar por tierra una conversación con un testigo de Jehová, o con un mormón, o con un musulmán, que aceptan que Cristo es un ser especial, es un maestro, es un ángel, ¿verdad? Así lo describen muchas de estas religiones, pero ninguna de ellas, y otra, entre paréntesis, ustedes saben que la división que hay entre el cristianismo y toda filosofía o religión en el mundo es la persona de Cristo. Tú dime quién Cristo es y yo te voy a decir si eres cristiano o no. Ahí termina la conversación. Juan inclusive, ¿qué es? En primera de Juan, no recuerdo en cuál de los Juanes, pero en una de las cartas de Juan habla acerca de cómo probar a los espíritus. ¿Recuerdan eso? Y habla acerca de que si la persona confiesa que el nacimiento de Cristo es virginal, es una evidencia de que la persona es salva. ¿Por qué? ¿Por qué la importancia del nacimiento virginal de Cristo? En su contexto de supremacía. Porque es Dios y porque a la misma vez es también, ¿qué cosa? No 100% humano. Yo argumentaría que Cristo es 200% humano. 100% humano fue Adán. Ese es el segundo Adán. ¿Recuerdan eso? ¿Qué es el punto? El punto es de que Cristo, aun si Él hubiera querido, Él no hubiera podido pecar. ¿Por qué? Que es Dios. Porque Dios es el ser que aun si Él quisiera ser injusto, o quisiera Él mentir, o si quisiera Él pecar, entonces es obvio que, y aquí otra vez, no estamos hablando de contradicciones, estamos hablando de qué cosa. ¿De qué cosa? ¿Perdón? No, porque he hablado acerca también eso, pero he estado enfatizando de que lo que es misterio no es sinónimo de contradicción. ¿Sí? Entonces, cuando digo que Dios, que es soberano, Él no puede pecar, es simplemente porque va en contra de su naturaleza como Dios. No sé si estamos siguiendo esto. Es un misterio, pero estamos hablando de lo que es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Quién creó a Dios? La clásica pregunta. Dios no puede ser creado. Dios no puede crearse a sí mismo. ¿Sí? Porque si Él se crea a sí mismo, automáticamente pasa a un ser creado. Dios no fue creado. Pero contradice el misterio de la esencia de Dios. No es una contradicción. ¿Ok? No es una contradicción. Simplemente es un misterio. Entonces, aquí encontramos otra vez ese contraste entre ángeles y Cristo, mano. Entonces, no sé si la pregunta es lógica o no, pero entonces Cristo no pecó porque no podía o porque no quería, o no pecó porque no quiso. No. Pues es que naturalmente Dios es santo, Dios es perfecto y el pecado no forma parte de sí mismo. Entonces, Él no iba a hacer algo que no forma parte de sí. Exacto, pero aunque tienes razón y tu pregunta es muy certera, tenemos que tener cuidado porque hubo doctrinas en el pasado y hoy en día de que Cristo fue casi hombre, de que no fue realmente hombre. Mi pregunta es, si Cristo no fue hombre, ¿existe un problema para nosotros si Cristo nada más fue como hombre, pero no realmente hombre? ¿Qué problema causaría desde 2000 años después? ¿Perdón? Ok. Definitivamente.
definitivamente. Entonces, una vez más, para dejar esto claro y movernos en este aspecto. Tu pregunta fue, recuérdame, tu pregunta fue... Que si Cristo no pecó porque no pudo. O no quiso. O no quiso en ese sentido. Ok, aquí hay varios principios. Una es de que su humanidad no le restó o no alteró su divinidad. No se la restó ni se la quitó. Cristo siempre fue divino. Es lo que estaba diciendo Hebreos, ¿verdad? Cristo de Hebreos está diciendo, hey, Él es el creador, Él es el sustentador de la creación, por Él las cosas fueron hechas y ahora está yéndose a su supremacía sobre los ángeles. La pregunta que tenemos que ahorita responder, que yo sé que no se la han hecho, pero se la hicieron estos originarios de estos documentos históricos e inspirados, es ¿por qué la importancia de los ángeles? ¿Por qué por qué Cristo tiene que ser superior a los ángeles? Entonces, déjame tratar de responder lo que acaban de decir, lo que dice ahorita, hermano. Una vez más, Cristo es completamente hombre, pero Cristo es o fue o es lo que Adán debió de haber sido antes de Génesis capítulo 3. Es lo que Cristo es. Entonces, si Cristo es el prototipo del ser humano, ¿sí? Cristo es el prototipo del ser humano, por eso estoy diciendo que Cristo no es 100% hombre, es 200% hombre. Una de las razones por qué no puede él pecar, aunque hubiera querido, es porque Él es Dios. Así de sencillo. Se acaba la conversación. ¿Ok? Que otra vez, un mormón, un testigo, un musulmán, obviamente no va a aceptar eso. La segunda razón, y aquí es donde regreso a la pregunta del nacimiento virginal, es porque Él no fue concebido como el resto de nosotros. Él no tiene la transacción legal de Adán que tenemos nosotros. En otras palabras, regreso a lo que hemos dicho anteriormente, nuestros pecados no nos hacen pecadores. Es porque somos herederos de una transacción legal a través de Adán. El pecado de Adán trajo maldición a toda la creación, incluyendo los que íbamos a nacer después. ¿Verdad? Por eso cuando hice la pregunta hace un momento del sacrificio expiatorio de Cristo, es que su perdón de pecados en la cruz es una transacción legal, así como Adán maldijo la creación presente y futura, que somos nosotros, Cristo restaura la creación presente, futura y pasada. ¿Me explico? En esa obra expiatoria. Entonces, déjame acabar eso en un aspecto. Entonces, aquí es donde entramos de que como su nacimiento fue virginal, si Cristo no nace a través de una virgen por la obra del Espíritu Santo, estamos súper emproblemados. Porque entonces Cristo es heredero de la transacción legal de Adán. Pero Cristo no fue afectado por esa transacción legal dentro de su humanidad en totalidad. ¿Me explico? Entonces, esas son de las razones por qué él no puede pecar. Entonces, la razón por la cual Cristo no tiene la tendencia de contaminarse así no es porque para el nacimiento virginal. Es parte. Entonces, es parte. Si Dios hubiera decidido que José, en el sentido bíblico, conociera a María, y después a ese ser hubiera puesto a Dios mismo, ese ser creado, hubiera nacido para la tendencia que conoce. Sí, y hubiera sido una, no sé cómo se dice en español, pero en inglés se dice demigod. ¿Cómo se dice eso? La filosofía griega. Semidios. Es lo que encontramos en las filosofías griegas. E inclusive, aquí es la otra cosa, que esta es una opinión personal. No sé si alguna vez se han preguntado ustedes esto, ¿por qué solamente Mateo y Lucas al principio mencionan la concepción virginal, que es una doctrina extremadamente importante, ¿verdad? Pero en el caso de Marcos no lo menciona, Juan no lo menciona y ninguna de las epístolas lo menciona. Porque esa es una doctrina tan básica y esencial de que Cristo nazca de una virgen, nadie más lo menciona. O sea, es una cantidad muy pequeñita de toda la Biblia que menciona el nacimiento virginal, lo cual fue profetizado. Y mi conclusión, o lo que he leído y he colectado a través de los años, es que precisamente en esta cultura, la filosofía griega habla de demi o semidioses, donde los dioses descienden y duermen con mujeres y producen ¿qué cosa? Semidioses. Entonces, el punto aquí es que Cristo no es un semidios, obviamente, ¿verdad? Cristo no se veía como Dios o tenía ciertos poderes como Dios o enseñaba como Dios. Cristo es Dios. No hay vuelta de hoja en la conversación. No hay vuelta de hoja en ese sentido. Entonces yo creo que esa es la razón por qué los apóstoles y la iglesia va a omitir, enfatizar o retomar la conversación del nacimiento virginal de Cristo, para que no causara confusión. Mándeme. El aspecto del nacimiento virginal también se puede explicar a la luz de esto que comentó.
la cuestión de que María tenía la descendencia davídica, pero tenía el problema de que venía por parte de Jeconías había dado la maldición de que no estuviese podría el reino. Entonces, mi pregunta es, si también José hubiera conocido a María, no se podría aplicar eso, porque, digamos, José hizo la adopción. Si hubiera conocido a María, no se podría. Exacto. Esa maldición. Exacto. Violaría profecía bíblica, violaría por el linaje, ¿verdad? La línea, en este caso, que irónicamente no pertenece a José, pertenece a María, que es ironía para mí, es ironía, así, completamente. Entonces, cuando ves las genealogías que son en Mateo, ¿sí? Cuando menciona Lucas genealogías, o sea, es literalmente Dios enfatizando esa supremacía de Cristo. La otra cosa con la intervención de José es que realmente José conoció a María y tuvo hijos. Entonces, no hay misterio en eso, sí sucedió. O sea, él es primogénito en su familia y sus medios hermanos, que es Santiago, que no va a creer en él hasta después de la resurrección. ¿Me explico? Entonces, da esperanza a nosotros como parientes que tenemos hijos y tíos que no creen. Eventualmente Dios permita que crean en el Evangelio, pero Cristo experimentó eso, que su medio hermano no creyó en Jesús hasta después de que Cristo resucitado. Entonces, yo me puedo imaginar a Santiago peleando por la camiseta que se ponía su hermano mayor y se compartían calcetines, porque crecieron en la casa, ¿no es cierto? No usaban calcetines en este caso, pero algo compartían. Chanclas. Ok, entonces, esa es la razón por qué hablamos de la supremacía de él y la importancia de ello. Termina diciendo que los cielos son obras de tus manos, versículo 11, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Otra vez, los ángeles son criaturas, nosotros estando en el cielo seguiremos siendo criaturas, ¿ok? Y todos ellos se envejecerán como vestiduras y como un vestido los envolverás y serán, ¿qué cosa? Pero tú, Cristo, ¿quién eres? Eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, aquí está la pregunta, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando el versículo 14? Exacto, los coherederos con Cristo. Ok, entremos en detalle aquí, ok. Nada más quería leer esto para que supiéramos hacia dónde va esto. Habla acerca de cómo eres tú mi hijo. Dice, otra vez, probando la superioridad del Mesías sobre los ángeles, porque Dios nunca ha llamado un ángel mi hijo. Lo cual nos indica, otra vez, esta primera frase se usa varias veces en los evangelios al referirse a Cristo en su bautismo, en su transfiguración y en su resurrección, donde Él dice, este es mi hijo amado. Entonces, esa afirmación de ser mi hijo amado está haciendo la conexión hebreo para decir es supremacía. Entonces, si se pone a pensar por un momento, al predicar o enseñar la cristología, enseñar quién dijo el Padre que es Cristo y la obra basada en su identidad, es donde tenemos que recalcar de que hoy en día la gente, cristianos, predicamos un universalismo. Asumimos que todos somos hijos de Dios. De acuerdo a esto, hijo de Dios nada más es uno. La pregunta es si en este caso la experiencia transitoria de esta legalidad, de perder o romper la legalidad del pecado, donde soy libre de esa legalidad que Adán heredó o transfirió a mí, y ahora hay una legalidad nueva, que es una experiencia donde no solamente mi pecado o mi legalidad con Adán ha sido rota o ha sido deshecha, pero ahora una legalidad completa nueva posee mi vida. Ese es el proceso de adopción, de ser hijo de Dios, en lugar de simplemente creer que todos son hijos de Dios. El término hijo, usado en ambas citas del versículo 5, proviene del Antiguo Testamento, donde se refiere a diferentes pueblos o grupos. Una vez más, ángeles, nación de Israel, el rey israelita, el Mesías, David y el Mesías. Simplemente está hablando de ejemplificaciones de ello. Yo te he engendrado hoy. Jesús siempre ha sido deidad. Entonces es obvio que el engendrarlo simplemente está refiriendo que no se está refiriendo a la esencia de su naturaleza. Recuerden que hicimos diferencia entre función y esencia. Entonces no está hablando de su esencia. En otras palabras, Cristo, su existencia o su persona no inicia a través de María, ¿verdad? Él siempre ha existido, sino está hablando acerca de la manifestación en tiempo.
de que parte de lo que enseña Filipenses capítulo 2, donde él no considera el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, es que Cristo se va a limitar al concepto del tiempo. ¿Me explico? Pero no deja de ser el Dios que ha creado el tiempo. El Dios que Génesis capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio, esa palabra principio, ¿qué implica? Antes de que algo existiera. ¿Sí? Antes de que algo existiera, ya Dios existía. Es lo que está diciendo aquí, de que Cristo siempre ha existido. Por eso es de que algunos comentarios, habla aquí, lo relacionan a la resurrección. Romanos 1, 3 al 4. Otra vez, regresa al tema de la sabiduría, donde hablan acerca de la sabiduría como la creación de Dios, que llega a ser el agente de la creación de Dios. Al final del párrafo dice, para afirmar a Jesús de Nazaret como el agente de Dios y Padre de esa creación. Yo seré a él Padre. Esta es una cita de la Septuaginta, coordinada con Samuel, 2 Samuel 7:14, donde se refiere, la aplica a Salomón ella, pero el autor de Hebreos la está aplicando a Jesús. Esta referencia dual, doble, es similar a la profecía del nacimiento virginal de Cristo. En otras palabras, lo que hemos hablado y lo que Dr. Bob Utley enseña al principio de los comentarios es que la Biblia solamente tiene un significado. ¿Sí? Hay un solo significado. Aplicaciones pueden variar, pero significado es uno. La única excepción a eso es profecía. Porque la profecía en la Biblia, por eso es importante saber qué género es el que estamos leyendo. En este caso, estamos leyendo Daniel, Zacarías, libros proféticos, libro de Apocalipsis, tiene doble significado. Y en este caso está usando aquí Isaías 7:14, la Virgen concebirá y dará a luz, llamará a su nombre Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, el punto es que para yo predicar Isaías 7:14 o hablar del nacimiento virginal de Jesús en Mateo, que va a hacer referencia a Mateo de Isaías, yo primeramente tengo que indagar qué es lo que Isaías dijo y qué implicó con lo que dijo, y en este caso el rey Acaz o la nación de Israel entendió de lo que Isaías dijo. ¿Qué es el punto? Ese es el punto, de que yo no creo que Acaz, el rey Acaz, que es el receptor de este mensaje, de esta profecía, estaba pensando en Cristo cuando escuche esta profecía. La pregunta es esto: ¿se aplica la profecía a Cristo? Claro que se aplica, pero eso lo sabemos porque estamos viendo de un espejo retrovisor y porque el canon ya se cerró, porque la Biblia está completa, porque Cristo ya vino y ya se fue. Entonces es fácil deducir eso, conectar los puntos de la historia. Es fácil afirmarlo eso y debemos de hacerlo. Pero esa afirmación tenemos que asegurarnos que está basada en la inspiración que Isaías tuvo. Entonces, yo tengo que saber cómo es que este instrumento de Dios, este autor inspirado, entendió, percibió, confesó, implicó cuando él dice en Isaías 7:14 que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. En otras palabras, el contexto de Isaías 7:14 es que le está diciendo a Acaz, la fiesta va a acabar mal para ti. Esta nación va a ser llevada en exilio. Lo dice el Señor. Es el mensaje de Isaías. Con razón los mataron, ¿verdad? La historia dice que Isaías lo partieron a la mitad. ¿Han escuchado eso? O sea, otra vez, pero no es ironía y no es accidente que Isaías tenía 2 hijos varones. Y en esa profecía, en esa ocasión, él lleva con él a uno de sus hijos. A deliberar, a entregar esta profecía. Entonces hay que entender qué es lo que está pasando aquí. Entonces, obviamente aquí, porque es espejo retrovisor, es fácil deducir que hay un concepto del remanente, que aun cuando la nación va a ser llevada a esclavitud por Nabucodonosor, Babilonia, el templo va a ser destruido, Dios va a levantar algo. La Virgen va a concebir y va a dar un hijo. Entonces algunos piensan que el hijo de Acaz es Ezequías. Algunos piensan que Isaías está hablando de Ezequías, porque Ezequías va a ser un mejor rey que Acaz, ¿verdad? Va a haber una reforma, una regeneración, donde van a regresar a Jehová, a Dios. Pero es obvio que todo eso es importante, es necesario, es parte de la historia, es parte del mensaje, es parte de la supremacía de Cristo. Y este tipo de profecías se aplican en ese tiempo, pero eventualmente se aplican ¿en quién? En Cristo. Entonces, cuando hablamos acerca de esto, donde dice yo seré a él Padre, está diciendo aquí el autor, ambos son ejemplos, otra vez, del nacimiento virginal, en este caso de Isaías 7:14, se aplican o tienen múltiples cumplimientos. ¿Sí estamos viendo eso? Es por eso, inclusive, que leer Apocalipsis es difícil. Es difícil, porque entramos en este tipo de tensiones, donde dices tú, ok, entonces Isaías está hablando de Cristo como el producto final de esto, pero en este caso, como Acaz no está pensando en Cristo, es imposible que esté pensando en Cristo. ¿Sí me explico? Porque no es ironía, muchachos, no es ironía, y esto no sé si les sirva de algo, pero de toda la profecía bíblica, que es bastante,
es mucha la escritura profética en la Biblia, solamente un 2% implica que un 98% no tiene que ver con el futuro. ¿Es importante saber eso o no? Porque hoy típicamente cuando leemos profecía, nuestra tendencia es pensar que es para que nos anuncie qué va a pasar. Ahora, la pregunta es esto. ¿Sabe Dios el futuro? Sí. ¿Está Dios en el futuro ya de antemano? Entonces, ¿qué le costaba decirnos? Pero aparentemente la profecía bíblica no es para decirnos en detalle qué es lo que viene por delante. Entonces, ese concepto de que Dios me dio palabra y de que vino alguien y me dio palabra, otra vez, yo sé que suena prejuicioso y cosas por el estilo, pero si Dios ha decidido darnos, a través de su palabra, darnos un mensaje medio nublado, no completamente claro, de cómo inicia la vida en este mundo, la creación. No nos da los detalles que nosotros queremos que nos dé para afirmar ciertas cosas en la creación, cómo inicia la vida. Está un poquito medio no claro. Y Dios decide en su soberanía no poner la claridad que nosotros deseamos tener en cómo termina la vida en este mundo, su segunda venida. ¿Ustedes creen que eso es accidental? En otras palabras, tengamos cuidado en no tratar de aclarar lo que Dios arbitrariamente no dejó en claro. ¿Sí captamos eso? Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado de que en nuestro afán de aclarar lo que Él intencionalmente dejó no claro, nos olvidemos de lo que dejó claro. Hay un mensaje que está entre estos dos componentes de Génesis y Apocalipsis. Hay algo que sucede aquí que es claro y es precisamente la universalidad del Evangelio. Es precisamente que desde un principio en la creación y en la culminación del mundo hay un mensaje central de redención a través de Cristo Jesús. Y muchas de las veces lo ignoramos, muchas veces la iglesia se divide, muchas de las veces dejamos la iglesia porque estamos, ¿cuál es la palabra? Obstinados o obsesionados o afligidos en lo que Cristo mismo dice que ni el Hijo del Hombre sabe la hora. ¿Me explico? Cristo mismo lo dice. Entonces, ahí es donde yo diría que tengamos cuidado con ello. Entre paréntesis, si solamente el 2% es profecía hacia el futuro, ¿qué es el resto de la profecía? ¿Qué hacemos con el 98% que lo tenemos enfrente de nosotros? Porque otra vez, no me tengo que decir eso, otra vez, Isaías 7:14, que es del futuro, Isaías, como el mensajero y Acaz como el receptor, ellos no estaban pensando en el futuro. Ellos estaban pensando, porque si recuerdan la historia, Acaz es confrontado por Isaías en el capítulo 7, donde Acaz está revisando la provisión de agua, porque Nabucodonosor viene a sitiar a Jerusalén y militarmente hablando o estratégicamente hablando, la manera en que debilitas una nación es quitándole la provisión de lo básico, que es el agua y su alimentación. Entonces, si los hago carecer de aguas, ustedes recuerdan que mandaban una carta donde literalmente decían, mira, aquí nomás hay 2 sopas y la de arroz ya se acabó. O te haces ¿cuál es la palabra? Te conviertes en sí es esclavo, siervo, pero hay un término que usan donde básicamente implica de que no hay necesidad de que haya derramamiento de sangre. Simplemente vengo a conquistarte, es obvio que soy más fuerte que tú, entonces simplemente cédeme tus derechos políticos, gubernamentales, religiosos, paga impuestos y voy a poner un gobernador mío sobre ti. Y se acaba la fiesta. Nos la llevamos en paz. ¿Qué es lo que sucede cuando nace Jesús, verdad? Hay un gobernador romano sobre Jerusalén, ¿verdad? Es exactamente lo que estamos hablando. Entonces, esa es la primera opción. La segunda opción, le damos y a ver a cómo nos va. Eso es lo que ya él está recibiendo acá, y él está checando, militarmente hablando, está checando los contenedores de agua para que no le quiten la provisión de agua, y se le aparece Isaías y le dice, es en vano lo que estás haciendo, porque escogiste no arrepentirte, vas a ser exiliado. Van a tomar a tus hijos, a tus esposas, a tus sacerdotes, y esto va a ser una ruina, dice el Señor. Y acá pone su cara y dice, pero la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre. En otras palabras, todo esto que está por venir es la expresión de que Dios te ha abandonado, ¿verdad? Porque en la mentalidad judía, presencia de Dios es prosperidad física, no solamente espiritual. Entonces, desolación es que Dios te abandonó.
Pero en medio del abandono, el Señor mandará un Salvador, mandará a alguien que va a restaurar, que viene de la simiente. ¿Me explico? A restaurar. Esa es la promesa acá, de lo cual, una vez más, yo no creo que acá está pensando en el Evangelio de Mateo, está pensando ahorita. Porque ¿quién es ese Salvador? ¿Soy yo? ¿Es alguien más? ¿Quién es? Es lo que quiere saber él. Entonces, la pregunta es esta: ¿qué hacer con el 98% de la profecía? Y este es mi punto. La profecía a la luz de la Biblia, porque su énfasis no es principalmente el futuro, fue dada para una, no sé qué palabra usar, para una regeneración, una restauración, una reforma en el presente. Cambien sus caminos, regresen a Jehová. ¿Y qué escoge el pueblo hacer? Lo contrario. Y por eso se cumplen las profecías. Mándenme. Sí, bueno, tocando lo que con la pregunta que hacía y que ya está dando respuesta, yo quiero comentar que sí, la profecía era dada para que fuera presentada al momento. Y creo que reunía dos condiciones. Una era para llevar a juicio hacia el pueblo o personas que se estuvieran dando la profecía, pero también para denotar arrepentimiento. Exacto. Y también quiero comentar que la profecía era, parte de la profecía era condicional, como en el caso, por ejemplo, de Jonás, en donde la profecía era, pues de que a cierto tiempo Nínive será destruido. Pero vemos que esa profecía no se cumple tácitamente así, de que, como sabemos, pues Nínive no fue destruido. Entonces, ¿por qué? Porque sí hubo arrepentimiento, entonces este tipo de profecía, aunque era a futuro, pero no era a un futuro muy largo. Muy lejano. Muy lejano. Fueron 40 días. Pero la condicional, esa era la profecía condicional. Sí, y ahorita que mencionas eso, me llevas otra vez a pensar en lo que afirmé hace algunos días, donde el amor de Dios no existe amor incondicional. ¿Me explico? Porque en este caso, y qué bueno que mencionas todo eso porque me hice recordar algo, sí hay un componente del futuro en toda profecía, pero lo interesante del futuro es que en la profecía bíblica, Antiguo y Nuevo Testamento, tiene que ver con la habilidad que tiene el hombre, dada por Dios obviamente, de retornar a Dios y crear un mejor futuro. Entonces, de cierta manera, el futuro está involucrado, pero está involucrado como el producto de un arrepentimiento o de una rebeldía. ¿Me explico? Entonces, en otras palabras, el mensaje de Isaías que trae a casa en este momento tenía la oportunidad de arrepentirse, de regresar a Dios y evitar el exilio. Pero ¿cómo habla Isaías de la durez de cerviz? ¿Sí? O sea, simplemente se obstinaron, se propusieron intencionalmente a no escuchar a sus profetas. Y Cristo, en su descendencia a ser crucificado, dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces no quise yo tomarte? Pero porque soy un Dios justo, porque soy un Dios que mi amor no es incondicional y que no existe amor incondicional. Mi amor por ti es tanto, dice el Señor, que el pacto está basado en mi fidelidad, no en la fidelidad tuya, ¿verdad? Entonces, obviamente la profecía se cumple y se va a cumplir, y los designios y los propósitos, y sabemos cómo acaba la película, ¿verdad? Cristo viene por segunda vez. No porque merecemos que venga, no porque merecemos ser restituidos o restaurados en el reino, es porque Él prometió por amor propio. ¿No? Traduzcan eso en su salvación. Nuestra salvación está basada ¿en qué? En la fidelidad de Él, no en nuestra fidelidad. Pero porque Él es fiel y porque nos ha entregado a su Hijo, sus 33 años, somos llamados ¿a qué cosa? A fidelidad. Entonces, la fidelidad es un no negociable. Lo que tenemos que entender es qué es lo que produce mi fidelidad. Y mi fidelidad es simplemente una fidelidad forense, dada a mí, puesta en mí, ejecutada en mí, transmitida, transicionada. Es una transición legal, como usamos antes en el lenguaje, ¿verdad? Entonces, el ser fiel no es opcional. Es simplemente que, y entre paréntesis, la cuestión del arrepentimiento, ustedes saben que bíblicamente en el Antiguo Testamento arrepentimiento era cambio de mentalidad, Nuevo Testamento cambio de dirección o cambio de sentimiento. Entonces es una experiencia que involucra, ¿sí?, cómo pensamos, que se refleja también en cómo sentimos, que la combinación de ambas es literalmente el producto de la acción, de lo que hacemos. Entonces pensemos en eso por la cuestión del arrepentimiento, cuando nos arrepentimos de ello. Toca el tema rápidamente y no paso tiempo en esto por cuestión de tiempo, obviamente, pero toca el tema aquí de la iluminación, donde hace una diferencia entre lo que es
inspiración, iluminación, y pienso que eso lo hemos ya hablado o pienso que es claro, pero este tipo de artículos ayudan mucho a ello. Lo único que yo quería enfatizar o aclarar es que aquí en el final, este es el principio, este es el final, él dice que Dios nos juzgará basado en el nivel de nuestra comprensión y cómo practicamos practicamos esa tal comprensión. ¿Qué está diciendo? En el contexto de iluminación y de inspiración. ¿Responsabilidad de qué? De cómo sabiendo ya, o sea, no es comprendiendo, pues ya somos sabedores de lo que nos vamos a llevar. Responsables o administradores, regresamos a la administración, que es responsabilidad, administradores de la iluminación que recibimos o estamos recibiendo. Porque no somos inspirados, ¿verdad? Pero somos iluminados. Entonces, en la medida en que somos iluminados, es que somos mayordomos. Y la palabra responsable suena negativa, porque es como que, te voy a ser responsable. Pero es el privilegio de que somos mayordomos del conocimiento de Dios. Entonces, eso obviamente contextualizado en lo que estamos hablando, yo seré a él padre, habla acerca de esta experiencia en la cual obviamente nos hace mayordomos de ello. Versículo 6, y otra vez cuando introduce, ¿sí? Es otra vez el entender de que este pasaje no está hablando de la segunda venida, es una manera literaria de introducir una nueva cita, una nueva experiencia. Y observen las evidencias internas que usa el autor para enfatizar esta perspectiva de que no está hablando de una segunda venida, pero de una segunda cita o una nueva cita, y usa 2.13, 4.5, 10.30 de Hebreos para reafirmar esto, donde está hablando acerca otra vez de esta relación analógica entre padre e hijo que comienza en la encarnación de Jesús. La palabra primogénito, el cual se usa en el Antiguo Testamento, donde el primogénito recibe ¿qué tipo de herencia? Doble herencia para cuidar de los padres. El Salmo 89 habla de primogénito en referencia al rey de Israel, el ungido, el Mesías, que es el título que se le da a los reyes. En el judaísmo rabínico llegó a ser una frase de preeminencia, múltiples ejemplos que encontramos en el Nuevo Testamento. Y número 4, aquí abajo, habla acerca de un sentido figurado en el cual Cristo es el primogénito de la nueva humanidad que ha de ser glorificada como su Señor exaltado, como su Señor, el cual ha sido exaltado y glorificado. Uno que procede de Dios para formar una nueva comunidad de santos. Eso es lo que significa. En el mundo grecorromano, esa connotación, esa referencia de primogenitura tiene que ver de un sacerdocio de familia. Entonces, otra vez, lo interesante de esto es que, aunque está dado en el contexto de Cristo, lo que hace Cristo a nosotros en el proceso de salvación es que restaura la imagen perdida en Génesis, ¿verdad? Fuimos creados a su imagen y semejanza. A través de la rebelión de Adán, heredamos la pérdida de nuestra imagen y semejanza. ¿Sí? Entonces, perdimos nuestra naturaleza de ser humanos. Es lo que perdimos. Es por eso que en el judaísmo o en la cultura hebrea, en el trasfondo del Antiguo Testamento, que es la Biblia de esos hombres, es que ellos ven la salvación no exclusivamente como vida después de la vida, sino como la restauración del reino de Dios. Traduzcan eso al libro de Hechos, capítulo 1, cuando está por ascender Cristo. ¿Y qué es la pregunta que hacen los discípulos? ¿Restaurarás el reino de Israel? ¿Por qué están haciendo esa pregunta? En otras palabras, ellos no están diciendo, ¿nos llevarás al cielo eventualmente? Es lo que preguntaríamos nosotros, ¿no es cierto? Cuando estamos en un funeral, la clásica que preguntan, mi abuelito, dime que está en el cielo. Dime, por favor, asegúrame que mi abuelito está en el cielo. Es una pregunta legítima y hemos sido indoctrinados, somos el producto de las subculturas y de las cosas que aprendimos a través del tiempo y obviamente, trágicamente, hemos enfatizado o sobreenfatizado el cielo a expensas de similitud a Cristo en la tierra. ¿Verdad? Es lo que hemos hecho. Entonces pensamos que esto nomás es una práctica, que esto es de mentiritas aquí, como quiera. Lo bueno es cuando mueres y vas al cielo. No, ese no es el evangelio. Eso no es lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque una vez más, porque Cristo no solamente murió por nosotros, Cristo vivió por nosotros. ¿Verdad? Es lo que hemos estado enfatizando toda esta semana. Cristo no solo vivió, Cristo murió. Entonces, el cielo no inicia cuando mueres. El cielo inicia cuando naces por segunda vez.
El reto es que ese cielo y la totalidad de su gloria, de su plenitud, dice Pablo, que se ve a través de un cristal, ¿cómo dice Pablo? Que está borrosa la imagen. ¿Por qué? Porque una vez más, porque el Mesías cuando vino a terminar con esta experiencia de la edad de Génesis 3 y estableció su reino, no lo estableció así. Somos salvos en un contexto así. Entonces, aunque somos completamente salvos, estamos siendo salvos y eventualmente seremos. ¿Cuál de los tres es? La respuesta es sí. Esa es la respuesta de los tres. ¿Por qué? No alcanzo a entender muchas de las veces, pero es lo que me ayuda simplemente a decir, Cristo es confiable, su obra es confiable, eventualmente será culminada, eventualmente Él regresa, eventualmente Él restaura, Él endereza las veredas, eventualmente Satanás será descartado o desechado con sus ángeles y reinaremos para siempre con Él. ¿Sí? Es el mensaje del Evangelio. ¿Qué hacemos mientras? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué hacemos mientras eso sucede? Hacemos lo que hicimos al principio. ¿Qué hicimos al principio cuando vinimos a Cristo? ¿Cuál fue el requisito para venir a Cristo? Simplemente creer. Entonces, ¿qué hacemos mientras llega esa segunda venida? Simplemente creemos. Es por eso que el creer no es la habilidad que el hombre tiene de poner su confianza en Cristo. Creer es simplemente imitar la manera en que Cristo le creyó al Padre. Entonces, el creer o la fe es literalmente un regalo de Dios. El creer no existe en el ser humano por sí mismo. El hombre no puede creer en Dios por sí mismo. No se frustren cuando la gente rechaza el Evangelio. La rechaza porque el Espíritu no ha obrado en ellos. ¿No? Entonces, como yo no puedo manipular ni controlar el Espíritu, mi responsabilidad como predicador, como comunicador, como cristiano, es simplemente presentar claro el Evangelio. De que cuando Cristo decida su Espíritu intervenir en la vida de una persona perdida, exista el componente humano de comprensión que sea claro, que sea preciso, que sea algo en lo cual, por eso regreso a la cristología, que es extremadamente importante. Ok. Cuando habla acerca del mundo, es una frase en la cual implica la preexistencia de Jesús, quien ha sido siempre deidad, pero una vez más, una nueva etapa de su ministerio redentor comenzó en Belén, cuando tomó sobre sí carne humana. Filipenses 2, 6 al 8, lo hemos hablado mucho esto, lo cual esta palabra mundo no es el término más común del cosmos, sino que en este caso está hablando de la superficie de la tierra habitada, el mundo físico. Ese término se usa también en el 2.5, donde metafóricamente habla de una nueva era, de una nueva edad. Lo que estamos hablando, ¿verdad? Es el concepto de Pablo en Romanos capítulo 12. No os conforméis a esta era, a este siglo, a los patrones, sino renueven su entendimiento. Adórenle todos los ángeles de Dios. Esta es una cita de la Septuaginta, una vez más, referencia de 32:43 de Deuteronomio en el Salmo 97:7, donde habla del término hebreo ángeles, usado o referido en el 97:7 del libro de los Salmos, en lo cual está hablando, escuchen esto, el término Elohim, ¿sí? El pronombre personal de Dios se refiere al Dios. Ese es el término, otra vez, Jehová, el nombre Jehová, Yahweh, ¿sí? Que es el nombre personal de Dios, el nombre del Creador, el nombre del Dios de pactos, es el nombre que se le da cuando camina en ese pacto con Abraham, ¿recuerdan? Sí, pero Elohim es el nombre que va a sustituir ese nombre personal porque los judíos temían usar el nombre de Dios en vano. Entonces, esta cuestión de puede referirse a Dios, a estos seres angelicales o jueces humanos, ¿sí? Aún al espíritu humano. Esta cita no tiene la intención de enseñar que los ángeles no adoraron a Cristo hasta la encarnación, sino que es el contexto que muestra más bien la superioridad del Hijo por el hecho de que los ángeles simplemente le adoran. Los ángeles adoran a Cristo, sirven a Cristo. El que hace sus ángeles, ¿qué cosa? Espíritus, una vez más, este contexto comienza una comparación entre ángeles que son sus cambiantes, es entender de que Jesús es permanente y ellos cambian constantemente. Cristo los hace sus espíritus. Versículo 8, tu trono, oh Dios, por el siglo y desde el siglo, una vez más, se refiere al reinado de Cristo mesiánico, el cual en el contexto del Antiguo Testamento ese pronombre es muy ambiguo y puede referirse a Dios Padre o a Dios Hijo, mas sin embargo, una vez más, en el contexto es la afirmación más fuerte de la deidad de Cristo en todo ello. Aquí da una explicación de lo que es el siglo, ¿sí? De lo que es este idioma griego, que es la eternalidad o que es para siempre. Por lo tanto, observen el final de ello.
Cuando habla acerca de este término de edades, de eras, de lo que estamos hablando, es en el sentido judaico de edad de inocencia, edad de maldad, edad venidera o edad de justicia. Otra vez es el concepto que está hablando de las eras, de lo que está haciendo referencia a ello. ¿Has amado la justicia y has aborrecido qué cosa? Otra vez, está hablando acerca de la vida terrenal de Cristo, su perfección, lo que hemos heredado, la transacción legal. ¿Me explico? Adán nos transfirió legalmente. Legalmente, cuando usa terminología legal, es porque el no cristiano, déjeme hacer esta referencia rápido. El cristiano peca porque quiere, el no cristiano peca porque tiene, por la legalidad de nuestra condición ante Dios. Independientemente de cómo nos sentimos, de qué tan grande es la tentación, de las costumbres que he tenido, lo que me hicieron de chiquito y todo eso. Estamos hablando de términos legales, porque Adán nos transfirió una legalidad pecaminosa. El no cristiano peca porque tiene que pecar. Mas el cristiano, todavía pecamos, pero pecamos porque queremos. Entonces, aquí es donde yo enfatizaría, si van a predicar de la doctrina del pecado, enfatizaría la doctrina del Espíritu Santo, Apocalipsis 3:20, de que si Apocalipsis 3:20, donde dice que Él está tocando y llamando a la puerta, y el que abra, Él entrará y morará con Él, y dijimos hace algunos días que no es un texto evangelístico, aunque puede ser evangelístico, implicando que no es un texto para hablar del rompimiento de la legalidad o de la transferencia adámica, no sé cómo se diga, del pecado y una transferencia de 33 años a mí. Ese no es el punto de Apocalipsis 3:20, no es la salvación del hombre, no es una transacción legal. Apocalipsis 3:20 es simplemente la aplicación o el ejercer la transacción legal. ¿Sí? Es la aplicación de ello. ¿Qué implica ello? Implica que, una vez más, legalmente en Cristo la transacción legal del pecado fue rota. Pablo en Romanos 6 habla de la carta de divorcio. ¿Me explico? Que legalmente hace que la mujer sea libre. Es lo que sucede con Cristo. Legalmente somos libres del pecado. La doctrina del Espíritu Santo, hablando de sello y llenura, que Apocalipsis 3:20 es sello o llenura. ¿Cuál de los dos es? Están dormidos. Apocalipsis 3:20, ¿es sello o es llenura? Es llenura, no es sello, porque otra vez, no es un pasaje evangelístico. El evangelístico es la legalidad, transacción legal de una herencia recibida de Adán, rota, no más, pero eso implica una herencia recibida ¿de quién? De Cristo, que es su misma persona. Cristo no nos salva hacia algo, hacia algo. Cristo nos salva hacia alguien, ¿verdad? La salvación no es la ausencia de Adán y su influencia y su pecado y sus prácticas y la necedad y todo eso. La salvación es simplemente una persona a la cual le damos la bienvenida, ¿verdad? Le damos la bienvenida, así como cuando nació el primer hijo para los que tenemos hijos, así como cuando nos casamos le dimos la bienvenida a alguien, ¿sí? Llegó esa persona y cuando llegó el primer hijo cambió completamente el paradigma de la vida. Cambiaron las finanzas, cambió la relación, cambió todo cuando llegó el primer hijo, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es esta: cuando Cristo llega a tu vida, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuáles son las evidencias? Porque otra vez, yo les puedo dar las evidencias a través de fotos, a través de testimonios y a través de cicatrices cuando llegó mi primera hija. Hay evidencias palpables. El cuerpo de mi esposa cambió completamente antes de que llegara, porque embarazó. ¿Me explico? Hay evidencias palpables que llegó alguien. Cuando Cristo llega al corazón del ser humano, tiene que haber evidencias palpables, porque Cristo no solamente nos salva de algo o de alguien, la transacción legal adánica o adámica, pero Cristo es la bienvenida de una persona, es el creer lo que Él dijo o las verdades que Él afirmó de su persona. Entonces es doctrina, ¿verdad? Salvación es doctrina. Tiene que cambiar la manera en que creemos. Y por último, salvación es el adoptar un estilo de vida. No el estilo, no la mejor versión o una versión mejorada de nuestro estilo de vida. ¿Qué estilo de vida estamos hablando? Es el de Cristo. Entonces, por eso es extremadamente importante que prediquemos la vida de Cristo. No solamente la obra expiatoria de Cristo, pero hay un propósito porque Cristo nace de una virgen y es un bebé y luego pasa por la etapa donde usa pañales y no pañales, empieza a gatear, empieza a caminar y le empiezan a salir los dientes y comezón en las encías y hay que ponerle vacunas. Eso no es accidental. Lucas 2:52. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. ¿Qué es el punto? Cristo tuvo necesidad de crecer. No es accidental. ¿Por qué? Porque eso es dado a nosotros, ¿verdad? Adoptamos un estilo de vida.
Entonces, esa transacción legal no es la que está hablando Apocalipsis. Apocalipsis está hablando 3:20 acerca del ejercer la transacción legal. Entonces, si van a predicar acerca del pecado, tenemos que hablar de la legalidad que es rota, que es quitada, que desaparece legalmente en la vida del cristiano. ¿Qué significa ello? Es lo que significa que si la persona continúa pecando y no se arrepiente y no da evidencias de arrepentimiento, probablemente la persona no es salva. Porque sigue un estilo de vida donde está pecando, no tanto porque quiere, pero porque tiene que pecar. Una persona salva no tiene opción, tiene que pecar. Una persona regenerada, una persona de todo lo que he hablado y explicado de la salvación, es el tipo de persona que todavía peca porque quiere, pero aquí es donde entra la doctrina de la llenura del Espíritu Santo, porque ahora esa doctrina de su dominio, llenura, donde así como le abrí la puerta para salvación un día, y otra vez la perilla solamente está por dentro, ¿recuerdan eso? Abrí la puerta y él entró y causó esa transacción legal donde recibí a una persona, le di la bienvenida a una persona, donde afirmé las verdades que él confesó esa persona y ahora estoy adoptando un estilo de vida de esa persona. Cuando eso sucedió, en ese momento, cuando le di la bienvenida, aparentemente Juan está diciendo a las iglesias de Asia Menor de que es una experiencia ahora continua y diaria, no para ser sellado, pero para ser lleno de su presencia. Entonces, así como pedimos o invitamos a Cristo para ser salvo, ahora lo invito para ser lleno de su presencia. Y para mí, eso es parte de la base para predicar la doctrina del pecado. ¿Sí? Porque si no predicamos esto que acabo de decir o esa doctrina del Espíritu Santo, trágicamente el pecado va a sonar como, otra vez, como simplemente, como que yo soy segunda división, los pastores son primera división. O sea, yo siempre voy a batallar con esto, mi esposo nunca se va a comprometer, mi hijo siempre ha sido así, es su carácter, es que de chiquito lo que... ¿Sí me explico? Empezamos a filosofar y empezamos a navegar por qué pasan las cosas. No, otra vez, supremacía de Cristo, esto es lo que implica Espíritu Santo, esto es lo que es el Espíritu Santo y esto refleja en la aplicación de cómo vives, cómo se refleja y tienes que invitar su Espíritu a que venga y literalmente llene tu vida constantemente para poder navegar no la autoridad legal del pecado, pero, y aquí está el punto, la influencia del pecado. Porque el hecho de que el pecado pierde su poder legal en mí no implica que pierde su influencia en mí. Y eso es lo que me lleva a regresar a que estamos en medio de las eras, donde ya he sido legalmente salvo, pero dentro de mí continúa ese estira y afloja de una influencia, de una naturaleza que Cristo nunca tuvo, ¿verdad? Por eso fue concebido virginalmente. Entonces Cristo nunca necesitó ser lleno del Espíritu Santo. Cristo nunca tuvo la necesidad de ser legalmente libre del pecado. Pero dentro de esa experiencia de Cristo en su totalidad, en divinidad, Cristo fue 100% hombre. Bueno, no 100%, 200% hombre. ¿Sí? ¿Sí está claro eso? Ok, háblenme. ¿Van a predicar del pecado? Tienen que ponerlo a la paz con la predicación de la doctrina del Espíritu Santo, para que no solamente le muestren a la gente cuál es su problema, sino también les muestren qué hay que hacer con el problema. Y la solución a la influencia del pecado es la influencia de Cristo. Y saben, muchachos, y otra vez, esto es importante, es que literalmente vivir la vida cristiana o vivir el estilo de vida de Cristo no es algo que hacemos por nosotros mismos. Es por eso que Apocalipsis 3:20, hay que hacerlo esto diario. ¿Me explico? Es un estilo de vida, donde no es simplemente un concepto. Por eso la salvación no es simplemente el dar la bienvenida a una persona, no es simplemente afirmar las verdades que dijo esa persona, pero es un estilo de vida. Es un componente de varias cosas que es lo que hace que la persona sea salva. En lugar de simplemente decir, cierra los ojos, levanta la mano y confiesa esta oración. Está bien, no estoy en contra de eso, pero es obvio que el propósito de aquí no es que sea salvo, es que sea discipulado, ¿verdad? Entonces por eso hay que invertir en la vida de otras personas. Ok, este concepto de justicia, rápidamente, has amado la justicia, aborrecido la maldad, otra vez es parte de lo que hemos hablado, es parte de lo que hemos estado diciendo, son los 33 años de vida de Cristo. Dr. Bob lo va a explicar en abundancia, es algo extenso. Te ungió Dios, esta palabra ungir otra vez es el título de Mesías, profetas, sacerdotes y reyes fueron ungidos, es la cuestión de la elección y provisión de Dios para una tarea asignada.
Entre paréntesis, cuando se trata de estos mesías o de estos títulos para profetas, sacerdotes y reyes, recordemos que esto de ser elegido, ungido, separado, no fue la meta, fue el principio. ¿Qué implica ello? Que encontramos a alguien como Saúl que fue ungido. ¿Y cuál es el final de Saúl? No vivió como ungido. ¿Sí? ¿No? ¿Captamos esto? En otras palabras, traduzcan eso en la salvación. Si la salvación es ser separados, ser santificados, somos completamente santos, porque el trabajo es completo de Cristo, pero somos constantemente santificados, Apocalipsis 3:20, tengamos cuidado que esta santificación, esta experiencia, esta legalidad no es la meta, es simplemente el principio. Entonces, cuando hablamos aquí de que te ungió Dios, te separó, te asignó para una tarea, es obvio que Cristo, esa tarea, sí, es dada y camina por la tierra por 33 años, en la cual Él no simplemente dijo, yo soy el ungido de Dios, así es que ya la tengo hecha. No importa cómo viva. Así es como pensamos típicamente de la salvación. No es bíblico eso. Él va aquí a elaborar lo que es la unción a la luz de la Biblia, el concepto, la doctrina de la unción, más que a tus compañeros. Eso es la continuación de la cita de la Septuaginta, Salmo 45. Cada detalle del Salmo no debe ser forzado a una afirmación teológica relacionada con Jesús. La frase podría relacionarse a la superioridad de Jesús sobre ángeles, reyes israelitas, gobernadores del mundo y la humanidad redimida, hablando de su posición superior a la nuestra. Tú, oh Señor, esta frase tiene que ver con, una vez más, con Yahweh, el concepto del Dios de pactos, el Dios de promesas, el Creador, otra vez. ¿Recuerdan que les dije que Filipenses 2 habla del nombre que es dado por sobre todo nombre? Este es el nombre, Señor. ¿Que a quién se le daba en este tiempo del gobierno grecorromano? César, ¿sí? A los Césares. Pero en este contexto se refiere exclusivamente a la persona de Cristo. Esta es otra razón contextual por qué en el 9 también se refiere a Jesús como Dios mismo. Entonces, Él es el que funda la tierra, los cielos son la obra de tus manos. Paramos aquí, muchachos.